Fiesta de las primicias. La gran mayoría de las iglesias hoy día se rigen mucho por el Antiguo Testamento para su conveniencia, pero las leyes del Antiguo Testamento no son para lo de la iglesia de Cristo. Cuando pasa la Navidad y llega el Año Nuevo, es costumbre que las iglesias modernas pidan primicias en dinero, con el fin de que te vaya bien en el resto del año supuestamente, y hacen servicio casi todos los días con ese objetivo para que todos participen en la primicia del Año Nuevo, y eso se da cada año. Pero la pregunta es, ¿por qué los pastores enseñan esta doctrina? Y lo peor que todo, ¿por qué los feligreses no se preguntan si es bíblico o no? En este estudio caminaremos por la palabra del Señor para aclarar este tema tan controversial. Pero sigamos. La fiesta de las primicias que se celebra el pueblo de Israel era una ordenanza de Dios para ellos establecida en la ley de Moisés. La iglesia no está bajo la ley, ni debe someterse a esta práctica que no solamente son inapropiadas en el nuevo pacto que el Señor hizo con su iglesia, el de la gracia, sino que además denigra la obra completa y perfecta que Dios hizo por medio del Señor Jesucristo una sola vez y para siempre. Todas esas ordenanzas y festividades que menciona la ley de Moisés en Levítico capítulo 23 era para el pueblo terrenal de Dios, Israel. La iglesia no debe tomar parte en ella por varias razones muy importantes. En primer lugar, porque la ley es una sola e indivisible, se cumple toda o de lo contrario no tiene ningún valor. Santiago capítulo 2 versículo 10, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. La ley contenida, la sombra y figura que por medio de la cual Dios reveló que Cristo habría de hacer en su obra perfecta y completa de la redención. Insistir en los días, en los meses y en las festividades que indica la ley de Moisés ahora en la gracia es de excluir y menospreciar la realidad que esa sombra y figura anunciaba por medio de Cristo. Y habiendo consumado esa obra, no se puede continuar con esa figura del Antiguo Testamento sin ofender y deshonrar lo que el Señor hizo en una vez y para siempre, anulando todo esto. El Levítico capítulo 23 comienza hablando de la siguiente manera, del 1 al 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santa convocación, serán estas. Claramente aparece y es una ordenanza para el pueblo de Israel, porque es parte de la ley, de la cual la iglesia no tiene ninguna participación, porque ahora estamos bajo la gracia. Luego continúa en el verso 3 con el mandamiento del día sábado. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será el de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Y desde allí en adelante Dios entrega las 7 festividades en las cuales el pueblo de Israel debería dividir el calendario religioso de la ley. Levítico capítulo 23 del 4 al 5 habla sobre las fiestas de la Pascua, de 6 al 8 sobre los panes sin levadura, del 9 al 14 las fiestas de las primicias, que son las que se celebran actualmente en la mayoría de las iglesias protestantes, del 15 al 22 la ofrenda mecida, del 23 al 25 las fiestas de las trompetas, del 26 al 32 el día de la expiación, del 33 al 43 las fiestas de los tabernáculos. Y concluyendo con el versículo 44 dice lo siguiente: así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Si la iglesia tuviera que celebrar la fiesta de las primicias, de igual manera debería de guardar el día sábado, como lo dice en el versículo anterior, y el resto de las festividades como acabamos de leer, que aquí ordena. Además, si fuéramos honestos, estaríamos obligados a reconocer que toda esa parodia que hoy se practica desde muchas iglesias como fiestas de las primicias no guarda ninguna relación con lo que leemos en la Biblia, donde se ofrecía al sacerdote una gavilla, jamás dinero, y luego se presentaba un cordero para ofrecerlo en sacrificio. Levítico capítulo 23 versículo de 10 al 12 te lo explica. ¿Por qué los líderes de las iglesias hoy día insisten solemnemente en las fiestas de las primicias y omiten el resto, incluyendo el día sábado, que allí también se menciona?
simplemente porque han visto que solamente en esta fiesta podría continuar exprimiendo al pueblo de Dios, robándoles dinero que legítimamente los creyentes se han ganado con tanto esfuerzo para mantener a su familia. Si escudriña las escrituras como mandó el Señor, se habría dado cuenta que esas ordenanzas no es para la iglesia de hoy día, y que además jamás el diezmo ni las primicias debería entregarse en dinero, aunque desde los días de Abraham se menciona la existencia de dinero. Incluso en la ley de Moisés se manda entregar al trabajador el salario de un denario en el mismo día de trabajo. Enseñar desde el púlpito que para asegurar la bendición de Dios para el resto del año se debe entregar el primer sueldo del año o el primer día de sueldo del año no solamente constituye un robo, sino que además es ofrecer gravemente y ofender a Dios, porque está prestando a un Dios que está vendiendo su bendición. Cuando los apóstoles se le presentó una situación similar, condenaron duramente al que ofendía a Dios de esa manera tan vergonzosa. Hechos capítulo 8, versículo del 20 al 21 lo explica. Cada una de las 7 festividades que se menciona en la ley, en Levítico capítulo 23, representa a través de esa figura la obra que Cristo habría de realizar. Pero venido Cristo, todo eso quedó anulado, abrogado, porque ahora no andamos en la sombra, sino en la realidad misma de todas las cosas, la luz verdadera que es Cristo Jesús. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, se nos enseña que Cristo es nuestra primicia y lo que resucitaron en ese día. Mateo capítulo 27, del 52 al 53. Si Cristo fue nuestra primicia, quien cumplió todo lo que en ese simbolismo de la antigüedad anuncia por medio de la figura de la sombra, ¿y por qué algunos quieren volver a las sombras de la ley, ahora que estamos en la luz verdadera y que el Señor anuló todo eso? Simplemente por engaño, ignorancia y por lucro. Con mucha justicia el Señor le dice a estos hombres impíos que toman la palabra de Dios como fuente de la ganancia. Mateo capítulo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizaremos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera de demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y muchos seguirán sus disoluciones, porque a causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Este testimonio es verdadero, por tanto reprenderé duramente para que seas sano en la fe, no atendiendo a fábulas ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Concluyo con lo que he dicho muchas veces: cada iglesia tiene el pastor que se merece. En conclusión, las fiestas solemnes son para los que no están en Cristo, o sea, para aquellos que cumplen la ley de Moisés. Así que la iglesia que tiene este ritual al comenzar el año está enseñando mal, sin fundamento bíblico. Si usted es uno de los que participa en estas festividades por falta de conocimiento de la palabra y porque se lo enseñaron en su iglesia, les recomiendo que suspenda esta práctica. Reitero que el apoyar la obra del Señor económicamente es muy importante, pero es de libre voluntad y no por imposición o por malas enseñanzas. Y si tu iglesia te enseña todas estas cosas, entonces analiza si es conveniente seguir en una parte donde te están enseñando mal. Que el Señor te siga bendiciendo, que el Señor te guíe en esta senda donde hay lobos rapaces y la apostasía está en la cabeza de las iglesias protestantes, para la honra y la gloria del Señor, de su hermano Jesús Antonio Corrales. Amén y amén.